Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Sabían que era un matrimonio falso solo para engañar a Wasu. Rápido, Dean, antes de que los demás sospechen. Rose, no tengo el coraje. Un agudo grito de sorpresa resonó en el bosque. En ese momento aprovechó y le dio un beso en la mejilla, dejando una marca del lápiz labial. Rose dio un paso atrás para recuperar el control de su corazón acelerado, sin intención de mostrar la posesión. Sin embargo, el gran anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo le recordó a Rose que todo lo que había sucedido era una realidad. Parecía un sueño, pero era real, no solo un hermoso sueño más allá de su imaginación. Ella nunca pensó que su primer matrimonio, aunque fuera una farsa, sería tan perfecto e impresionante, hasta el punto de casi dejarse llevar por sus emociones. Incluso frente a problemas y situaciones difíciles, todavía había aspectos positivos que le daban esperanza y fuerza para enfrentar los desafíos. Realmente no sabía qué habría pasado si no fuera por la mujer de la granja de al lado, Pidín, quien siempre estaba dispuesta a ayudar y proteger. De lo contrario, podría terminar en una situación infernal, en manos de la familia malvada. Rose, ¿puede entrar? Claro, no hace falta que preguntes. Es en caso de que no te sientas cómoda. Pero si alguien lo viera podría quedar confundido sobre por qué Dean necesita permiso para entrar a su propia habitación. Rose se levantó para abrir la puerta y saludarla, que había terminado con sus deberes en el ajetreado día de la boda. Dean había sugerido que primero descansara después del evento, ya que todavía necesitaba despedirse de algunos invitados importantes y hablar con miembros de su familia antes de dirigirse a la habitación que se usaría como habitación nupcial a partir de hoy. Rose aún no se ha duchado. Todavía no, Dean. Casarse es más agotador de lo que pensaba, así que me tomaré un descanso. Tenía la intención de organizar mis cosas y salir tranquilamente a dormir a la otra habitación. De esa manera podrás tener la habitación para ti sola. No te preocupes, Dean, tú puedes dormir en tu habitación. Yo volveré a la mía, así es más fácil. Así no tienes que molestar a nadie. No podemos hacer eso. Si alguien se entera, se preguntará por qué dormimos en habitaciones separadas después de la boda. Así es, me olvidé de eso. Quédate aquí, Rose. Encontraré la manera de instalarme en otro lugar. Ella realmente se sentía culpable por todos estos cuidados por parte de Dean, quien estaba dispuesta a salir de su propia habitación para no hacerla sentir incómoda, aun cuando en la práctica era una pareja de recién casadas. Sin saber cómo resolverlo, Rose se sintió culpable y simplemente observó cómo Dean empacaba sus cosas. Entonces me voy, Rose, descansa bien. Ha sido un día muy largo desde temprano. Tú también, Pidín, descansa mucho. Claro, no te preocupes. Me iré directo a dormir. Dean le dijo esto a Rose antes de sacar una pequeña bolsa con sus artículos necesarios. Ella planeó quedarse temporalmente en la habitación de invitados hasta que regresara a su ciudad natal al día siguiente, pero no esperaba encontrarse con la tía Chang en el pasillo, quien la vio y corrió inmediatamente hacia ella. Es hora de la noche de bodas. ¿A dónde vas, Pidin? Tengo sed, tía Chang. Quería beber un poco de agua. Entonces déjame llevártelo. Entre, quédate en la habitación. Antiguamente en la noche de bodas no podía salir a pasear. Entonces se lo dejo a usted, señora. Gracias, tía Chang. ¿Necesitas algo más que agua? Avísame. No, solo agua, gracias. Cerrando la puerta suavemente, Dean se giró hacia Rose, quien le sonreía con cariño, como si simpatizara con la situación en la que se había visto atrapada cuando intentó escabullirse de la habitación en su noche de bodas. Rose propuso generosamente algo que la conmovió. Entonces, ¿qué te parece si pasamos la noche aquí, Dean? No tienes que ir a ningún otro sitio. ¿Qué vas a decir, Dean? Yo dormiré en el suelo, así tú podrás dormir cómoda. Opinamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye.